ya en la vida, Muriel Riveros. 18 minutos faltan para las 5 de la tarde. Oye, tú estás a puras suspiradas hoy día, Daniela. Sí, casi soy yo, todo el día suspirando. Pero mira, es mejor suspirar que quejarse, ¿o no? Aunque la línea, yo hago las dos cosas. Aunque la línea es muy fina. Es muy fina. Sí, pero es más fino suspirar. No sé, no, es que estaba suspirando porque la vida, tú sabes cómo es la vida. Tantas vueltas. Y algo que me gusta, tantas vueltas que da. Algo que me gusta mucho de la vida es cómo se refleja en las tablas. Bueno, por ejemplo, eso es algo que sin duda vamos a poder abordar en la obra que vamos a comentar a continuación, que está en plena temporada en el Teatro Camilo Enríquez. Vamos a poder conversar acerca de Hermana, que es un montaje que aborda el reencuentro. Se trata de dos hermanas que se vuelven a ver luego de 5 años que no han tenido ningún contacto entre medio. Una de ellas está embarazada, entonces surgen muchos temas sobre el cuidado, sobre la maternidad, por cierto, en fin, de un montón de cosas que también tienen que ver con cómo estamos tratando de poner estos temas en la sociedad moderna y en nuestra propia sociedad y en nuestro propio contexto también, ¿no? De qué manera se trabaja junto a estas ideas. Así que vamos a conversar con su dramaturga y directora, Ana López Montaner, quien ya está conectada con nosotros y nosotras en nuestro circuito cultural, para abordar esta obra que, como les comentábamos, estará hasta este fin de semana, hasta el 29 de julio, miércoles a sábado a las 19:30 horas en el Teatro Camilo Enríquez, en Amunátegui 31, un hermoso lugar también para recibir una clásica sala teatral para recibir esta bella obra de teatro. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿cómo están? Muy bien, gracias por preguntar. Qué buena onda. Y gracias por estar acá también y poder comentar, y ya que igual es una temporada más bien cortita, ¿cierto? Son 2 semanas que han podido estar acá, pero ya la tienen un poco en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo, digo, de haberla interpretado en este teatro que es el Teatro. Y literalmente en el cuerpo, a propósito de la temática. Bueno, a propósito de la temática, ciertamente. Cuéntanos un poquito, antes de pasar a la obra misma, ¿cómo se sintieron también en estas primeras funciones? ¿De qué manera también ha aportado también el hacerlo en un lugar tan histórico como el Camilo Enríquez? Sí, no, el estreno estuvo muy, muy, muy bien acompañado. Bueno, además que la obra se trata sobre el acompañamiento, o la acción principal es sobre el acompañamiento, así que estuvimos bien acompañadas también. Recibimos muy, muy buenos comentarios, quedamos muy felices, muy contentas. Así que con toda fuerza para seguir esta semana que se nos viene con 4 funciones más. Oye, y bueno, partamos entonces conectándonos con esta obra y estas 2 hermanas. ¿Cómo es el reencuentro entre estas 2 hermanas? Y más allá de eso, ¿de qué manera y por qué sentías tú la necesidad de escribir, tú que eres además de la directora, la dramaturga, sobre esta temática y poner a 2 mujeres que comparten tanto como 2 hermanas pueden compartir justamente la vida, el bagaje, y al mismo tiempo ser tan distintas también entre sí? ¿Por qué 2 hermanas? ¿Por qué un reencuentro? Creo que este vínculo de las hermanas, de haber crecido juntas, de haber pasado una infancia, compartido una madre, haber crecido juntas, me daba como un escenario ideal para poder retratar otro tema que es muy íntimo y que hace referencia a los derechos reproductivos, porque estas hermanas se encuentran cuando una de ellas, que es Anto, que está embarazada, pero llama a una red de acompañantes para pedir ayuda porque quiere abortar. Y quien recibe esa llamada es esta hermana, la que no ve hace muchos años, y viene a ayudarla. Ellas tienen ideologías muy distintas, una es mucho más conservadora, la otra está dedicada a acompañar mujeres, entonces un poco que la obra empieza a mostrarnos un camino de encuentro entre posiciones diversas a través de la ternura, de la escucha, del cariño, de la historia común, y que a pesar de todas esas como disyuntivas, diferencias, conflictos, están ahí y se apoyan.
Es bien interesante eso porque más allá del tiempo que pase, ¿no?, de la separación o estas formas distintas de ver la vida entre estas dos hermanas, igual hay algo que tiene que ver con este concepto que se le ha puesto nombre, pero que ha existido siempre como una realidad, que es la sororidad, ¿no? Ponerse en el lugar de esa otra mujer con todas las dificultades que pueda implicar, o los desafíos que pueda implicar un embarazo. Y ahí te quiero preguntar también por el tema del aborto, de cómo también tú lo abordas en un país bastante conservador, por supuesto, como el nuestro, donde solo se ha podido avanzar en las 3 causales. Y más allá de los debates y las discusiones y todo lo que nos hemos demorado, sí ha habido una red, digamos, de apoyo civil de mujeres, por decirlo, de la sociedad civil, que son las famosas dulas, y están las dulas que tienen también la ayuda no solo para poder tener a tu guagua, sino también para poder abortar. Y todo no tan, o sea, sí es clandestino, pero no tan oculto, porque es como que ya estamos empoderadas las mujeres sobre este tema. ¿Cómo ves también cómo resuena justamente en el público, pero no todavía en las autoridades o no todavía en las instituciones propiamente tal? Como que hay un desfase enorme ahí. Sí, bueno, por un lado el público se sorprende, por un lado como de, no sabía que existían las dulas de aborto. Bueno, yo tampoco lo sabía hasta hace 1 año y medio atrás, cuando me puse a investigar. De casualidad llegué a una noticia de, creo que fue la BBC, de que entrevistaban a una mujer que acompañaba a quienes iban a las clínicas. Entonces, no sé, le ofrecían un pago y con eso ella las acompañaba, conversaba, las escuchaba. Era como una especie de acompañante para hablar y para no sentir soledad. Me llamó tanto la atención y lo encontré muy como que conmovedor. Entonces busqué si habían dulas de aborto en Chile y encontré una, y en la pandemia la pude entrevistar y me contó cómo era su oficio, cómo lo hacía y todo eso. Entonces empecé como a interesarme desde este oficio también, y fue lo que me entregó esta mirada. Desde el aborto también podía ser mirado desde el amor y el acompañamiento y de pasarlo lo más calentito posible, el espacio del hogar, claro, de comer algo rico, de tratarse con cariño. De anidarse uno mismo, claro, de cuidar al otro realmente, de cuidarla en toda la magnitud de la palabra finalmente. Ana López Montaner, directora dramaturga de esta obra llamada Hermana. De alguna manera, cuando abordamos, por ejemplo, ese cuidado, uno recuerda, ¿cierto?, que esos cuidados venían muy atribuidos a la familia, en el caso de hermanas, madres, abuelas, tías, no necesariamente para el aborto particularmente, sino que el tema todo de los cuidados en general, ¿no? Para el apoyo cuando tenías la guagua, las que tenían guagua, etcétera, etcétera. Se ha perdido ese vínculo un poco en la vida moderna, donde todos y todas trabajamos, a lo mejor no tenemos más solas, y se ha vuelto como esta idea de la acompañante y de la dula, tanto de embarazo, nacimiento, hasta estas dulas de aborto, o a la creación de una tribu que a lo mejor no se conozca entre sí y que pueda cumplir esa función. ¿Qué te decía a ti? Porque tú lo vinculaste a la hermandad, pero reencontrada. ¿Qué te dice a ti también este mundo moderno con todas estas facciones distintas, con toda esta soledad y esta necesidad de volver a unirnos? ¿De qué manera sientes tú que se desarrolla también la obra desde este punto de vista tan actual también? Bueno, desde el lado de la maternidad, sin duda, como de la sensación de que a veces llega, ¿no?, como de estar siendo la única responsable de ese niño, como esta idea de que como que si los niños no, un personaje dice, es como si los niños no le importaran a nadie, o como si realmente nadie quisiera a los niños. Entonces, si tú eres madre, es como tú eres la única responsable, eres la única que te tienes que hacer cargo. Claro. Y se siente como un peso demasiado intenso, y también una soledad que uno de los personajes necesita. Le hace mucha falta a su hermana también por eso, porque podría compartir a esta hija, ¿no? Como, y estar con ella y sentir más el apoyo y no tanto esta sensación de ser la única a cargo.
Entonces hay una cosa como medio individualista tal vez que refleja la obra, sobre todo, y también como esta como especie de agotamiento de madres que están un poco solas, ¿no? Como dentro del ejercicio de los cuidados y de la responsabilidad con los hijos. O sea, el tema de la soledad está presente todo el rato, ¿no? Y de la necesidad, que lo que decía Muriel, de ese calorcito de acompañarnos del nido para con uno, no solamente para con el hijo, para ¿no? con el hijo, claro. Sí, es como un reencuentro bien amoroso en la obra, es una obra muy tierna. Muchas de las personas que fueron a verla también les sorprendió la ternura con la que está, la calidez con la que está abordada la temática, esto de los vínculos, del escuchar al otro, de querer compartir o de entendernos. También darnos cuenta que muchas veces no somos los que creemos, sino que hay cosas que están aprendidas y que empezamos a movernos un poco y nos damos cuenta que en realidad lo que queremos no coincide con lo que pensamos, o sea, entramos como en este espacio de la contradicción. Muchas veces nosotros creemos tener una idea de algo hasta que lo vivimos. O no nos comprometemos con algo hasta que lo vivimos y ahí recién, ¿cuál es la postura? Por ejemplo, ahora con el aborto, ¿no? Quizás muchas mujeres no tienen una postura porque no han estado en esa encrucijada o en esa situación. Y cuando están en esa situación dicen, parece que no es algo fácil, no es algo liviano, entonces, hay una responsabilidad, uno sabe lo que está haciendo o lo que quiere hacer, pero ahí uno se da cuenta que, bueno, opto por algo y ahí como que uno, incluso si una mujer aborta, no necesariamente va a estar siempre, más que a favor del aborto, va a estar siempre considerando esa opción. Hay muchas variables y uno tiene que respetar a quienes obviamente la toman y a quienes incluso están en contra, pero sin prohibirle a otro, o más bien sin ponerle esas cortapisas a la libertad, en este caso de otra, ¿no? Totalmente, todo lo que tú dices, así mismo, tal cual, sin coartar, como poniendo el acento también en la libertad, en ese espacio de, claro, cuando le pasa al personaje, se siente que está viviendo una contradicción tremenda porque va en contra como de su conservadurismo y sin embargo está siendo honesta consigo misma para tomar una decisión que la contrapone, ¿no? en todo lo que ella sabe de ella misma. Sí, entonces le da como una vuelta y es bien interesante eso también porque lo vemos desde un lugar sin juicios en la obra, está abierto. Estamos conversando con Ana López Montaner, directora y dramaturga de esta obra de teatro que se llama Hermana y que continuará hasta este fin de semana en el Teatro Camilo Enríquez para de alguna manera también ir cerrando ciertas ideas también en torno al montaje y la invitación también obviamente a ir a verla, como tú decías, es una invitación a una obra con mucho amor, que está hecha con mucha ternura, con mucho cariño, ¿no? De las a pesar de las diferencias que puedan surgir ahí. Tú investigaste un montón, nos contabas que entrevistaste a una dula de aborto. ¿Cómo esta investigación y de qué manera también la literatura de todo tipo, ¿no? Tanto académica como investigativa, a lo mejor ficticia también, no sé, fueron aportando, fueron aportando y de qué manera también, o sobre qué referentes te basaste a lo mejor también. Buena pregunta, Muriel. Gracias. Me lo voy a preguntar a mí misma. Hubo una novela de Joyce Carol Oates que me encantó, que abordaba como esta historia de un médico de abortos en Estados Unidos que fue asesinado por un fanático religioso. Y claro, es como que te lleva al tema, pero desde otro lugar desconocido aquí, esta cosa como de las clínicas que están instauradas, los manifestantes afuera de las clínicas, el odio hacia quienes ayudan a las mujeres en estas situaciones y también todo lo que está a nivel como de documentales. En Netflix hay el caso Roe, que también muestra cómo es una manipulación, el aborto se ocupa como una herramienta o un arma de manipulación en torno a la conquista de votos. No sé si quizás es más conocido ese por estar en Netflix, pero a mí me impresionó harto cómo finalmente se juega con el tema de la maternidad, finalmente como convertirse en una posible como obstruir la maternidad, como es algo que se empieza a volver como peligroso, ¿no? Como no vaya a haber demasiada libertad, mujeres que puedan decidir completamente cuándo y en qué momento es mejor para ellas
ser madres. Entonces, bueno, la literatura apoyaba mucho eso también, bueno, el de Anier. Es decir, uno de los grandes aportes también de la premio Nobel es haber tenido los ovarios para contar esa historia, digamos, cuando nadie lo hacía. Claro, se publicó hace más de 20 años. Exactamente. Y la memoria de cuando ella tenía 20, o sea, está como de los años 60, además, en los años 60. Dos autoras mayores finalmente, porque Joyce Carol Oates debe tener sobre los 80 años también, ¿no? Sí. ¿Y alguien más joven? ¿Alguien más joven? O no necesariamente, aunque yo creo que las grandes luchas vinieron justamente más o menos en esa, o sea, digo, las grandes luchas desde lo literario, ¿no? A propósito de ello. Sí. O sea, feminismo tenemos pero reivindicar ese lugar también, ese derecho. Pero reivindicar también desde el feminismo, las maternidades y el aborto, claro, son autoras que lo relatan. Pensando ahora bien. Tampoco de las mujeres que he leído contemporáneas, o sea, yo no se aborda tanto. Pero no, claro. Quizás en ensayo. No sé, pero sí, en ensayo sí, porque está el libro El aborto libre, claro, de la editorial Pólvora, que es un compilado de historiadoras, antropólogas, filósofas en torno al tema del aborto. Si lo cruzan completamente, como en la historia de Chile, es súper bueno. Yo lo recomiendo a todas a quienes les interese, porque da mucho contexto. Sí. Voy a buscar el aborto en la literatura, en la ficción. El aborto libre. Y el aborto libre como ensayo, además, el cruce histórico, ¿cuándo fue, de qué manera fue dejado de considerarse un derecho por los demás? No es tanto tiempo atrás. No, la dictadura. Dictadura, de hecho. Bueno, te agradecemos, Ana, por tu tiempo, por este espacio también, y por favor te dejamos micrófono para que invites a nuestro público también, televidentes de Santiago TV, auditores, auditoras de Radio USACH, a que vayan a ver Hermana. Se van a encontrar con una obra que los va a sorprender. Es una obra que está hecha de forma estudiada, digamos, que plantea con herramientas de lo dramático, teatrales, con humor, con mucha sensibilidad y con mucha verdad también desde la actuación y belleza desde el diseño, una temática que ha cruzado la historia universal de las mujeres y de las familias. Así que se van a enternecer, lo van a pasar bien, se van a reír incluso. Los dejo muy invitadas, y van a haber varios conversatorios después de las funciones de esta semana. Van a haber 3 conversatorios importantes, así que sí, va a estar la coordinadora 8M, va a estar la Asamblea Permanente por el Aborto Libre y va a estar la red de dulas de aborto también, el día sábado. Fantástico, buenísimo. Ya lo saben, miércoles a sábado a las 19:30 horas, y por lo menos 3 de las 4 funciones que van a tener este fin de semana va a ser como conversatorio después, así que ticketplus.cl, súper buen horario. Gracias por poner obras un poquito más temprano también. Vaya que lo necesitamos también. 19:30 horas es el lugar Teatro Camilo Enrique. Ana López Montaner, muchas gracias, que te vaya muy bien. Muchas éxitos. Gracias, que te vaya muy bien. Sí, gracias por poner estos temas también. Oye, sí, y a todo esto, y antes ya la estamos despidiendo y todo, pero porque además en octubre se va con la obra a España. Así que yo iba a decir que tienes nombre de española, ¿no? Total. Ana López Montaner, total, sí, vas a caer. Qué prestancia bien ahí. Para, absolutamente. Bueno, nos vamos a Mallorca, así que éxito. Muchas gracias, y que les vaya súper bien por allá también. Abrazo. Chao, que te vaya muy bien, un abrazo. Chao. Oye, tarea esa, buscar en la literatura contemporánea al menos. Claro, la contemporánea, porque a lo mejor podemos encontrar, bueno, con temas de relaciones, insisto, maternidades, aborto, qué sé yo, pero incluso cosas como relacionadas a la maternidad y el feminismo, todavía son... Las he visto más vinculadas, por ejemplo, al teatro, pero yo creo que nos falta, yo creo que ustedes también nos pueden ayudar. Claro, porque los ensayos, claro, es más fácil. Estaba viendo, hay uno que se llama Abortos Felices, de España, me parece, más lo que contaba ella, de Pólvora. ¿Cómo se llama el de Pólvora? Aborto Libre, el Aborto Libre como ensayo. Pero en la ficción quería, aparte del acontecimiento, que en realidad no es ficción, porque en realidad Anier no trabaja sobre su biografía, es como narrativa del yo. Claro. Y que fue llevada al cine, no sabía el acontecimiento. ¿Sí? No tenía idea tampoco. Lo voy a buscar. La vamos a Ahí buscar. Te cuento. Ya. Muchas gracias. ¿No te quieres quedar? Eres bienvenida.
Ay, Dios. 5 Oye, de la mira, sigo suspirando. nuestra última semana juntas. Oye, sí, Muriel, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que ¿Nos van a contar después. separar? En la semana contamos, ¿Ah? ¿ya? Eso, mejor, Se vienen dejémoslo así. cositas. Hashtag Dejémoslo se así. vienen cositas. Eso. Y hashtag seguimos, igual. También. Ya, vamos con Angelo Pieratini. Ya pues. ¿Te parece? Me parece. Porque yo soy un aprendiz. Chao, Muri. Hasta Chao, más ratito. Dani. Hasta mañana.